rentabilidad de la empresa. También representamos al gremio pronunciándonos como líder de opinión sobre temas de actualidad en la ingeniería. También participamos activamente en estudios, evaluaciones de normativa y recomendaciones que concluyan soluciones, regencias e ingeniería. Aquí les quiero presentar a todos que se encuentran disponibles dos diplomados. Uno que se llama Gestión de Mantenimiento con la duración de 90 horas que empezará el 28 de agosto y otro sobre Desarrollo y Ejecución de Proyectos Solares que se desarrollará el día 11 de septiembre. Para obtener más información sobre estos diplomados de quienes estén interesados, se comunican al número que se encuentra en pantalla, que es el 314-597-2535, que es el de nuestro director comercial, José Santana. Y para todos los que estén aquí presentes, escuchen muy bien que se recurran a este número y digan que vienen de este webinar, tendrán un 10% de descuento en el diplomado que escojan, sean de gestión de activo o el de desarrollo y ejecución de proyectores solares. Por otro lado, también le quiero decir a todos los ingenieros que se encuentran en este webinar y estén interesados en afiliarse, tendrán el 30% en la membresía y el 30% en la afiliación. Todo afiliado de Acien tiene beneficios que contribuyen a su parte profesional y personal. Además, si hay estudiantes también aquí presentes que quieran afiliarse a nuestra asociación, también tienen el 30% de la afiliación. Cabe resaltar que este descuento tiene vigencia durante 10 días a partir del día de hoy. Entonces, los que estén interesados se comunican a mi número o por nuestras redes sociales, que nos encontramos como Acien Atlántico en Instagram, en X, en LinkedIn y en Facebook. Bueno, ahora sin más preámbulos, gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Esperemos que este webinar sea de gran valor para todos ustedes. Y ahora le doy pues la bienvenida y le doy paso a nuestro ingeniero Jairo González. Buenas tardes a todos. No sé si pueden ver mi presentación en este momento. Sí, señor. Confirmo, por favor. Sí, se ve. Sí, Jairo, claro. Y se escucha bien. Bueno, le doy gracias a Dios. Gracias. Escucho voces amigas. Eso me llena de tranquilidad. Y este es el resultado de una necesidad en el mercado. Es un tema muy extenso, muy extenso, que en 30 minutos, 40 minutos que yo pueda hablar, no lo voy a poder acaparar todo. Pero el objeto sí es darle herramientas a las personas de las utilities, de las industrias y de los sistemas renovables para que aprendan a identificar, que es uno de los pasos, las fallas que pertenecen al cable de media tensión. Buenas tardes, mi nombre es Jairo Ricardo, tengo 19 años de ser egresado de la Universidad del Norte. Hace 10 años comencé la travesía de las pruebas eléctricas. Hay dos personas en este webinar que son los benefactores de eso, conmigo me han enseñado mucho. Y era siempre la respuesta al porqué de las cosas. Había cosas que yo no tenía respuesta, ¿no? Entonces, ¿sí pueden ver la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Ok, sí pueden ver la presentación. Ok, un momentico, aquí estoy. Pruebas de... Bueno, como les comentaba, es la respuesta a este trabajo. Actualmente nos desempeñamos en los sectores de renovables, más que todo hacia solar. Estamos trabajando en utilities. Ahorita les voy a colocar un caso, una utility. Nos pasó en Antioquia la semana pasada y en industria.
Como les comentaba anteriormente, pues el objeto de esta compañía es ser una solución en pruebas de media y alta tensión para el tema de pruebas y calidad de la energía. El contenido del webinar de hoy va a tener pues estos 4 puntos. Hay unos estudios de casos reales donde me quiero enfocar y voy a darle mucha atención al tema de identificación de fallas de cables. No sé si ustedes entienden pues la dinámica de eso, de que eso conlleva, ¿no? Entonces, Jairo, lo importante, señor. ¿puedes ponerla en modo presentador? Ahí en donde, es que creo que la tienes en modo... Modo presentación. ¿Esta? Arriba, Oh, configuración de visualización. ok, ya, sí, señor. Modo presentación. Cambiar eso. ¿Así? Exacto, perfecto. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. Disculpa. El objetivo es el llamado. Yo creo que aquí vemos muchas personas de servicio, y siempre nos hacen el llamado, el cable falló, pero la persona, sin saber, teniendo las herramientas, no nos da aviso. Entonces llegamos nosotros a adivinar. Entonces todos entendemos que la falla del cable conlleva una pérdida inigualable para nuestros clientes, y los down de máquinas o de sistemas tienen unos valores incalculables. ¿Por qué es importante el cable? Y hay algo que escuché en un webinar. Esta frase no es mía, pero sí me golpeó mucho. Decía: todo lo que tenga un cambio de temperatura o un movimiento tiene una vida útil limitada. Y eso me llevó a pensar en los motores, en los transformadores. Los que estudiamos calidad de energía, que ya estuve en un evento en Cali hablando con unos amigos, y parece mentira, pero lo que hace un transitorio en una máquina eléctrica, todo el daño que hace. De cara a eso, nosotros hemos identificado que el cable no es un elemento infinito, sino más bien finito. Y eso, y la gente no lo tiene por certeza dentro de sus activos a cuidar. Muchos de nosotros cuidamos nuestros transformadores de potencia, interruptores, celdas, porque en algunos casos los cables son de fácil consecución. Ahorita le voy a dar el paso, no sé si está ahí, me puede ayudar la chica, así, el ingeniero Wilson Álvarez de Nexan. Sí, aquí me encuentro, no sé si me escuchas. Sí. ¿Y por qué lo invité en esta parte de la presentación? Porque es relevante. Sí, señor, lo escucho, ingeniero. Lo escucho. Aquí. Un momentico. Aquí está el ingeniero Wilson. Él es especialista, un señor que tiene más, sin ofender al ingeniero Wilson, más de 30 años en cables. Y cada vez que voy a Cali, yo procuro llegar a esa empresa a aprender más del tema. Y me causó mucha curiosidad en el último viaje que fui, que un cable XLP que era instalado en Cali tenía una capacidad de amperaje de 250 amperios. Ese mismo conductor en las tierras donde yo estoy, que es en el Atlántico, por ahí que vea gente Mangue y demás, tenía una amperidad de 170 amperios. Entonces yo le decía, pero la gente no tiene esa conciencia. Entendiendo eso, él explica a uno con mucha claridad. Entonces le voy a dar paso en esta parte de la presentación al ingeniero Wilson para que él les hable de por qué el cable es importante y qué le duele a un cable, ingeniero. Ok. Ingeniero, hágame un favor. Vamos al slide que aparece la imagen del primer cable, por favor. Y mientras, buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Hago parte del área de asistencia técnica de nuestra compañía Nexans. Esa está bien. Entonces, a ver, el tiempo es corto. Contarles un poco, realmente esto daría para mucho. Hablar de un cable da para muchísimo, como lo está diciendo el ingeniero Jairo. El tema aquí a entender son dos elementos fundamentales y precisamente sobre lo que él está diciendo. Y es conceptualizar el tema de un cable. Como puede ser algo tan sencillo en nuestro concepto, deberíamos de entender lo que llegan a ser muy complejos, ¿cierto?
Y tener dos aspectos fundamentales, y es la aplicación que tiene un cable y el sitio donde se va a instalar. Yo debería iniciar con eso, siempre que voy a pensar en un cable. Es decir, ¿qué aplicación tiene? Desde ahí me empiezo a enfocar, ¿sí? Y segundo, ¿dónde lo voy a instalar? Quiero ir a otro término importantísimo. ¿Cuál es el peor enemigo de los cables eléctricos y sobre todo en los cables de media tensión y alta tensión? La humedad, ¿sí? La humedad. Otro parámetro para que ustedes tengan en cuenta, como les digo, este es el gran resumen. ¿Qué debo tener en cuenta? Un cable cuando entra en operación, pensémoslo así, ya deja de ser un cable, ¿sí? Pasa a ser un sistema térmico, ¿sí? Y en esas condiciones, en esas palabras, cuando yo pienso en un cable, lo voy a instalar, entonces ya tengo que pensar cómo voy a disipar la temperatura del cable, cómo se va a comportar ese cable en el medio que yo estoy. Ese cable está acondicionado para el medio, es un medio que se inunda, ese cable está acondicionado para un medio que se inunda, está en un sitio seco, soporta las temperaturas. ¿Qué tanto me va a afectar la ampacidad, como lo estaba mencionando el ingeniero hace un momento? ¿Qué tanto me va a afectar la ampacidad de esa temperatura ambiente? ¿Sí? Y como pueden observar ustedes allí en la imagen, vemos que un cable de media tensión está compuesto por unas partes, un conductor metálico, vemos enseguida que tiene 3 capas, vemos 2 capas negras, una blanca y rodeados por una capa metálica, ¿sí? Cada uno conductor metálico. El que está marcado como un número 2 se llama primer semiconductor, el que está marcado como un número 3 se llama aislamiento, el que está marcado como número 4 es segundo semiconductor, y el que está marcado como 5 es la pantalla metálica. ¿Por qué les menciono esos así como tan encapsulados? Sucede que los elementos del 1 al 5, sus funciones son netamente eléctricas, ¿sí? Netamente eléctricas. ¿Qué quiere decir eso? Yo no los tengo pensado para nada más. Es decir, efectivamente, en temas de que ahorita seguramente el ingeniero va a hacer más claridad en la parte de tendido, de tendido del cable, efectivamente yo lo debo de hacer del conductor y seguramente de la parte externa. Entonces es allí donde yo debo referenciar la ficha técnica del cable y saber cuánta fuerza le voy a aplicar al cable para poderlo tender. ¿Por qué? Porque es que si todos esos elementos que en últimas me hacen ver un conductor súper robusto, que yo creo que va a soportar esta vida y la otra, ¿sí? Puedo exagerar, tal vez tiendo a no usar las herramientas adecuadas, tal vez no tengo los cuidados suficientes para dónde lo voy a llevar, cómo lo voy a sacar de la bobina. Esto es una niña linda, mírenlo así, es una niña linda que hay que tratar con todos los cuidados que ustedes se imaginen, ¿sí? ¿Por qué? Porque de eso va a depender la vida del cable. Entonces, respáldese de la ficha técnica, de los parámetros que dice la ficha técnica. Parámetros importantes: radio de curvatura, presión lateral, tensión máxima de alado, ¿sí? Son unos factores muy importantes. Y de allí se desprende todos los cálculos que ustedes quieran tener previos a la instalación, ¿sí? Todos esos elementos le van a servir a estimar fuerzas, cuánta fuerza le puedo aplicar al cable. ¿Por qué? Porque cuando ustedes entiendan que violentaron un elemento de esos, directamente pueden pensar: afecté el cable, afecté esas capas internas que son de funcionalidad eléctrica, se despegó una capa de la otra, entonces ya voy a tener por ahí unos comportamientos de descargas que seguramente les va a mencionar el ingeniero y consecuentemente los problemas de acortar el tiempo de vida del cable, ¿sí? Entonces, ingeniero, no sé, quise hacer un comentario muy rápido de esos cuidados que se deben tener, las características del cable. Y bien, pues así que sigo aquí por si de pronto tienen alguna inquietud. Seguramente sí la vamos a tener, ingeniero, seguramente. Hablándole ya al ingeniero Wilson del cable, entrando en materia, no sé si conocen esta curva PF, esta curva se la dedico al ingeniero Osvaldo Puello, no sé si está aquí. Cuando hice mi tesis de grado, hice el análisis de confiabilidad de una línea de transmisión. Y a medida que he ido trasegar en mi carrera, todo en la vida tiene una curva PF, que es la que ustedes pueden apreciar aquí. Ya el ingeniero le habló de factores térmicos, mecánicos, eléctricos, que afectan la vida útil del conductor. Como muchos de nosotros vamos a ir a localizar fallas, esta es una charla muy dedicada a más que todo a la gente de OEM y algún pedazo para EPC, claro. Pero los OEM,
cuando llegamos a verificar una falla, nosotros no tenemos claridad y seguramente no sabemos en qué parte de la curva está el conductor. Para eso hay métodos de diagnóstico, pero cuando nos llamaron probablemente ya el daño ocurrió. Cuando ese daño ocurre, como se puede ver aquí, seguramente ya mucho de esto se concluyó. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer a la hora de identificar la localización de falla de un cable? Lo primero es si está directamente aterrado, como aprecian en la primera imagen, que esto es muy común en Colombia. Yo tengo 19 años de ser ingeniero electricista. Creo que de pronto que hay personas que están en otros países. Es muy común que en Europa y en los Estados Unidos los cables XLP los tengan aterrados. De hecho, los equipos de falla para esas regiones están en capacidad de inyectar a través de otros transformadores, porque son transformadores pad-mount que se comportan de forma tipo malla, no son radiales. ¿Por qué lo digo? Porque depende de donde el cable esté, es como uno ya debe atacar la falla. Entonces aquí ven la imagen de cuando están directamente aterrados y cuando pasan sobre una canalización. El objetivo final de lo que se quiere tener es con qué herramientas cuentan nuestros clientes a la hora de localizar una falla. Y estoy casi seguro que en una empresa de ingeniería eléctrica y en un cliente, un medidor de aislamiento es lo que más puede predominar, y una pinza volteal perimétrica. Con estos equipos nosotros podemos predeterminar y predecir qué tipo de falla tengo, que es lo más difícil. Créanme que es lo más difícil que hay, pero hay herramientas para poder lograrlo. Entonces, previo a eso, hay que tener algo muy, muy, muy claro. Esto lo aprendí del tema de calidad de energía, y es el tema de las tierras. El ingeniero Wilson, en la imagen que les mostró un cable XLP. Y ese cable XLP ustedes pudieron ver que tenía un conductor y una semiconductora. Y entre ellos tenían, una pantalla que estaba separada por semiconductora y por un aislante. Él se comporta como un capacitor. Entonces, para uno poder hacer una medición segura, y esto téngalo con mucha tranquilidad, es desconectar ambas puntas y verificar que realmente está a tierra. Les explico por qué. Porque me ha pasado en ocasiones que el cable no fue desenergizado, más no descargado, y infieren en la vida de las personas. Entonces, tengan en cuenta eso antes de. ¿Qué buscamos identificar? Con los equipos, nosotros podemos identificar si la falla es de baja impedancia, de media impedancia, alta impedancia, si es una falla serie o si es una falla intermitente. Usted me dice, ¿de qué me habla esto, Jairo? Esto lo saco de acá. Y esto es muy importante. Ustedes miran esta tabla. Esta tabla pertenece a la IEEE 1234, donde te dice, según el elemento que tú halles, según el elemento con que tú midas, así es la falla que tú puedes tener. Él te dice, si ustedes pueden ver la primera parte, dice que cuando la resistencia es menor a un mega, es cuando utilizo un megómetro. Te dice con qué elemento puedes prelocalizarla, pero te dice si es una falla de baja impedancia en la primera. Cuando ven la parte de abajo, que es donde dice ohmios, hay algo que hay que aclarar. Esto lo hablaba con uno de ustedes esta mañana. Es donde dice 5 ohmios, solo eso lo puedes medir con un micromímetro. En una bobina se puede hacer fácil, pero yo le decía, cuando tú tienes un cable tendido que tiene 100 metros, 200 metros, 1 kilómetro, 3 kilómetros, conocer con precisión qué ohmiaje tiene el cable es casi imposible. De hecho, nosotros actualmente hacemos pruebas de medición de continuidad en aerogeneradores, y tenemos un equipo que mide 100 metros la tema de continuidad, pero no tiene para 400 metros ni 300. Entonces, con la herramienta que tenemos, que es el megómetro, nosotros podemos definir el tipo de falla que hay. Como les comentaba anteriormente, las fallas son de alta impedancia, baja impedancia e intermitencia.
¿Qué les quiero decir acá? Una falla de alta impedancia es la más fácil de hallar y es la más común. Esta falla es cuando tenemos menos de 1 mega, cuando un conductor se va a tierra, cuando hay unión conductor con pantalla, y no importa si es localizada directamente aterrado o sobre tubería, con un reflectómetro profesional, usted puede predecir la falla a cuántos metros se encuentra del sitio. Es el tema de la de baja impedancia. La de alta impedancia es mucho más compleja. Es una falla que puede ser, que es dependiente de lo que decía el ingeniero Wilson, y esto sí quiero que quede en sus corazones, es el tema de la temperatura y la humedad relativa. Ahorita les cuento un caso que nos pasó, una falla de alta impedancia. La falla de alta impedancia, para poder localizarla, el megómetro es insuficiente. Entonces, es una situación que ustedes a veces van con su megómetro común, hacen la prueba y el cable pasa la prueba de aislamiento. Que solo la prueba de aislamiento es un webinar de 4 o 5 horas para la buena utilización de esos equipos. La falla intermitente es una falla que, por más triste que parezca, es una falla que no, aunque ustedes no lo crean, no existe un solo equipo que nos pueda determinar, sino tienes que utilizar casi todo el segmento de equipos que tú tengas para prelocalizar fallas, como termografías, ultrasonidos, medidores de ambiente, para saber cuándo ocurre. Y esta es la más común. Ustedes han escuchado frases, ahorita van a ver al final el ejemplo, ustedes han escuchado frases que cuando llueve la línea se cae, o cuando aumento carga ella se cae. Decía, pero ¿por qué no se ha ido a corto? Entonces, esta falla intermitente tiene una particularidad que es bien relevante, es que a su vez se convierte en una falla, en una resistencia en serie. Entonces, a veces el megómetro, como él ve es resistencia de aislamiento, para él es transparente. Aquí tendrías que utilizar un reflectómetro o un ohmímetro. Con el ohmímetro, tú, conociendo las capacidades del cable, que el ingeniero Wilson se los decía, tú puedes saber cuántos ohmios tiene ese cable y lo que te está generando esa falla. ¿Cómo te genera? Con un falso contacto entre empalmes, con un falso contacto en terminales. Entonces, el definir el tipo de falla es lo más complejo, mucho más complejo. Ya una vez definido si es de alta impedancia, si es de baja impedancia o si es intermitente, existen equipos como el que ustedes tienen ahí. Lo tomé de ejemplo, pero existen otras marcas. Este equipo tiene una ventaja, es que en él hay 7 equipos juntos y le facilita mucho a la persona entrenada para localizar la falla de poder predecir con un poco de ligereza. Les hago un ejemplo. Ustedes ven una foto de fondo, ahí estamos haciendo una localización de falla con tensión de paso. Para llegar a ese punto duramos 7 días, porque el cliente no sabía con condición qué era lo que sucedía. Ahorita les muestro la falla cómo quedó. Una vez definido si es de alta, de baja o de intermitente, ya existen unos métodos de prelocalización que son mucho más fáciles. Cuando el corto es franco a tierra, yo le digo a mis clientes, hace poco, no voy a decir, aquí hubo un problema en Barranquilla grande, y gracias a Dios ese cliente, él tenía un reflectómetro de alta potencia y él identificó a cuántos kilómetros tenía la línea fallada. Era una línea muy alta. Lo único que teníamos para medir en ese momento era un cable, era un BLF, que lo máximo que podía inyectar era 44 kilovoltios, y el BLF no levantaba ni siquiera 5 kilovoltios. Identificamos que estaba inmediatamente ida a tierra, pero el reflectómetro la localizó, a pesar de que estaba en tubería. Cuando está en tubería, yo sí recomiendo, ingenieros, que utilicen el método ARM, y estos tengan cuidado de lo que les voy a decir. No es sano que ustedes estén quemando la falla de los cables, o los cables estar quemándolo. El ARM, a pesar de que inyecta una energía, el reflectómetro, que es un equipo que en el espectro de tiempo nos define
todos los eventos que tiene un cable, yo le llamo evento de cable a terminales premoldeados, indiscutiblemente fallan. El ingeniero Wilson nombró algo que parece mentira, pero es verdad, las curvas engañan también, porque a veces cuando hacen las curvas 90 grados, lo marca como si fuera una posible falla, y seguramente en el tiempo será una falla. Entonces la ARM dentro del tubo le prelocaliza la falla a la gente, porque envía una energía, y esa energía lo que le permite saber es a tantos metros está. Tengan en cuenta algo, y como jefes de mantenimiento se los recomiendo, conozcan las fichas técnicas de sus cables y las distancias. No cualquier equipo está en capacidad de inyectar. ¿Te acuerdas que le dije que duré 7 días localizando esa falla y mi equipo no tenía la capacitancia para poder localizar una falla de alta impedancia? Entonces, lo que hace uno es desgastar al cliente y desgastarse uno mismo, y la frustración que eso lo lleva a uno, ¿no? Entonces, cuando ya ahora yo conozco, yo antes de ir le digo, dame la ficha técnica del cable o similar, me hago amigo de los fabricantes de cable, conozco la capacitancia, digo, estoy en capacidad de localizar la falla. Una vez prelocalizada la falla, ya sea en tubo o en canalización, que se procede, es la técnica del pinpoint. En solar es mucho más fácil, porque cuando tú tienes tierra física, la tierra física se comporta como un retorno. Entonces, puedes utilizar métodos acústicos o método de corriente pulsante. En este caso, nosotros utilizamos un equipo que utiliza el método del puente y que le permite al operador saber colocarse encima de la falla. Pero a eso súmele que los clientes muchas veces no saben los recorridos de la falla. Entonces tienes que, mientras vas inyectando, vas verificando con un trazador el recorrido, y previo se va ubicando ya sea con el headphone o con el equipo de tensión de paso. Eso en el caso de cuando está directamente aterrado. Cuando ellos están en tubería, como el caso que les voy a mostrar ahora, cuando está subterráneo, lo que podemos darnos cuenta es a través de sonidos y a través de haces de luz, o algunas veces de que la descarga parcial se pueda ver. Entonces, cuídense mucho, porque es una prueba muy peligrosa. Me pasó un día en Cartagena, en la ciudad amurallada, porque es que allá abajo también había energía de otro tipo. Entonces, para prelocalizar tiene que haber un ambiente tranquilo y seguro, y brindarle la confianza al cliente para que él esté tranquilo. El tema de la cámara infrarroja es porque cuando son afloramientos, como el caso que van a ver, es muy complejo, la descarga parcial, nosotros la cogimos con ultrasonido, pero se notaba con un sobrecalentamiento en la punta del premoldeado a la salida. Entonces debe tener una cámara térmica. En el caso de nosotros, cuando es estructura, utilizamos dron, cuando son afloramientos de ese nivel. Aquí hay una muestra de algunos equipos que ustedes les pueden servir para esta actividad, como el megómetro. ¿Qué valor tienen que esperar? Y tengan algo en cuenta, ingenieros, que esto es bien importante. El aislamiento no es una constante. La constante es la resistencia del material. El aislamiento es directamente proporcional a la temperatura y la humedad relativa. Cuando usted ve la curva de aislamiento, veo que hay gente de la SHEC a una temperatura 24, 25 grados, 20 grados, no es la misma que pueda haber, un ejemplo, en Flandes, Tolima, o aquí en el Atlántico, con 35 y 40 grados. Cada 5 grados el aislamiento esperado se deprecia, y hay un factor de corrección. O sea, esto, a diferencia de otras normas como un BLF que es acertado, una tangente delta, una descarga que te da una medida exacta, esta prueba no lo hace así. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la medición de aislamiento, sepan dónde están y cuánto tienen que esperar por la humedad y la temperatura donde ustedes viven. El que está en el centro es un micromímetro que aplica para carretos. Creo que el ingeniero Wilson les puede dar fe que ellos tienen todo este tipo de equipos en fábrica. Cuando el carreto sale de Nexan, no lo estoy haciendo campaña, pero fue lo que vi, realmente sale probado y sale hasta con pruebas de tensión real.
no con pruebas de tensión simulada como la tiene uno, y el reflectómetro. Aquí en este caso, pues tienen uno de los equipos que considero que en este momento es el más rápido que hay, que es el STR40. Hay otro equipo de otra marca que es de Bauer, que es muy bueno también, pero este es mucho más liviano. Este es un equipo que pesa 102 kilos. Pues cuando tú llegas en un carro a bajar este equipo, eso es otra cosa, el tema ergonómico. Y en el tema de líneas y afloramiento, pues utilizamos la cámara de ultrasonido y la cámara térmica del dron, facilitando no tener grúa, canasto y demás, porque estábamos en el monte. Les voy a hablar de lo que nos pasó aquí. No sé si me están escuchando, me confirman si estoy bien. Fuerte y claro, se le escucha, ingeniero. Muy bien. Bueno, ¿ustedes han escuchado hablar de arborescencias acuosas? Primera vez. Sí, señor. No, ingeniero. Bueno, la arborescencia acuosa es el efecto del agua dentro de un cable XLP. Yo he desmontado cable XLP aquí cuando regresé a vivir a Barranquilla. Recuerdo yo que venía de Casanare y en Casanare me enseñaron que cuando hay descargas parciales en sus estaciones, la ruptura dieléctrica se convierte en ozono. Cuando usted entra a una subestación y vuela ozono, muy probablemente hay descargas. Muy probablemente hay descargas. Y usted también por el zumbido lo puede escuchar para mis amigos que son de subestación. ¿Se acuerdan que ustedes vieron una foto en el fondo de los trabajadores de JR haciendo el trabajo? Esto fue lo que encontraron. Esto es una falla de alta impedancia. Nosotros, por el desconocimiento del servicio, no teníamos el equipo necesario para inyectar. Ese cable le pasan 34.500 voltios. Salía, no todos los días salía el cable, sino que cuando cambiaba la temperatura en ocasiones, él se iba. La prueba de aislamiento siempre pasó, ingeniero. Siempre pasó. Esto, a diferencia de otras pruebas, yo siempre he dicho, sin ofender a los demás, que para mí la prueba más difícil es calidad de la energía y esta. Porque en calidad de energía se te vienen tantas variables, tantas rectas, que tú ves una ráfaga de información y no todo es, o sea, como digo yo, demuéstrame lo que tú dices es verdad. En cables pasa así. Este fue el caso de ahorita y este es el que les quiero contar que me pasó esta semana en Caucasia. No voy a decir el cliente por demás cosas. El cliente me llama y me dice, mira, tengo problemas con mi línea, estoy inyectando tanto a la red y cada tanto él se sale. Él identificó que se salía por lluvia. Yo tengo una experiencia aquí, yo tengo unos contratos de mantenimiento de líneas con dron y aunque usted no lo crea, en esta zona costera, y bueno, los señores de electrificadora lo saben, todas las semanas que yo vuelo, la misma línea son 13 kilómetros, hay unas lados rotos. Es una cosa impresionante. Y yo decía, pero esto ya parece sabotaje y demás. Entonces le he dicho yo al ingeniero, yo creería que lo de usted